Muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos dos gratos conferencistas. Ellos son Antonio Navarro Wolf y Navín González. El doctor Antonio Navarro Wolf es exalcalde, exgobernador, exrepresentante a la Cámara, además de exsenador, exministro y exdecano de la Universidad del Valle, constituyente y copresidente de la Alianza Verde, profesor e ingeniero sanitario. Por otro lado, tenemos a David González, el cual forma parte del plan de desarrollo, de la mesa de creación del plan de desarrollo en el departamento de Sucre. Es un joven el cual ha hecho en Sucre cambios representativos. Le damos el paso a David González, pues quien va a empezar y quien nos va a hablar sobre el tema del día de hoy. Departamento de Sucre y a las personas que nos escuchan en general. Como bien lo decía Juan, esta noche contamos con la presencia de Antonio Navarro Wolf, quien pues creo que es una referencia histórica en muchos espacios de la vida política y social del país. Y pues el planteamiento de esta noche gira alrededor de algunas reflexiones que hemos hecho desde algunas bases juveniles, y es desde la experiencia, digamos, qué piensa o qué reflexiona Antonio Navarro Wolf sobre algunos puntos en común, como es el tema del Estado en el departamento de Sucre, que ha sido también históricamente un escenario de debate, en el sentido en que en muchas partes del departamento de Sucre no hay esa presencia estatal. Entonces, tampoco ve muy encima la participación ciudadana frente a los mecanismos que desarrolla la Constitución y la norma. Y así, pues, otra reflexión también sobre lo que se viene en los consejos municipales de juventud. Bueno, los saludo a todas y todos con mucho gusto. ¿Cómo les va? No podemos dejar de empezar a conversar sin hacer referencia al momento que está viviendo el país. Un momento sin antecedentes, sin que haya habido una cosa parecida en toda mi vida. Aquí en el país han pasado todo tipo de cosas, menos algo parecido a lo que viene sucediendo desde el mes de marzo con la pandemia del COVID-19. Hay que decir que a Sucre le ha ido muy bien, porque ha tenido muy pocos casos y tiene muy pocos casos identificados, y eso es una gran ventaja. Hoy, antesito de empezar nosotros esta reunión, estaba hablando en su programa diario el presidente de la República y anunció que hasta el 30 de junio no se van a reactivar mecanismos de transporte intermunicipal o de transporte aéreo en el país. Eso es una buena decisión, porque regiones que no han tenido contagio, de alguna manera se podrían contagiar si empieza gente a volver al tránsito por todas partes del país. De zonas sí contagiadas, en el caso de la costa, tienen bastante contagio Atlántico y Bolívar. Si hay entonces tráfico de personas libremente en transporte terrestre, desde Barranquilla o desde Cartagena hasta Sincelejo y hasta los municipios de Sucre, pues sin duda alguna, lo que no ha pasado hasta ahora va a empezar a pasar en ese departamento. De verdad que es una buena idea, una buena decisión la que ha tomado el gobierno nacional. Se ha tomado otras que nosotros hemos criticado, pero esta es una buena decisión de mantener el aislamiento interregional por lo menos hasta el 30 de junio, o sea, un mes y una semana más, o casi un mes y medio más. El tema del coronavirus se puede resolver o manejar por dos maneras de afrontarlo. La primera manera es buscar la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Eso lo está haciendo Brasil, lo que está haciendo de alguna manera Estados Unidos o el señor Trump en Estados Unidos contra algunos gobernadores que se han opuesto. Lo que está haciendo Suecia, que es buscar la inmunidad colectiva rápida, haciendo poco
digamos, aislamiento, promoviendo que el virus se contagie rápidamente. Esa es una manera de enfrentar el tema del coronavirus, que tiene dos condiciones. Primero, que colapsa el sistema de salud, y segundo, que produce muchos más muertos en un periodo breve de tiempo. Porque si además está colapsado el sistema de salud, pues no hay manera de darle el tratamiento que requieren las personas en hospitales en casos de agravamiento de la infección. Esa es entonces una primera aproximación, una primera manera de plantear una solución al tema del coronavirus en el mundo. La segunda es la que ha adoptado Colombia, que empezó, entre otras cosas, por una propuesta de simulacro que hizo la alcaldesa Claudia López en el mes de marzo, y que después fue adoptada por el gobierno nacional, que es ir manejando lo más lentamente que sea posible la velocidad del contagio, identificar dónde están los contagiados, a quienes pudieran contagiar esos contagiados y aislar esa población lo más que se pueda, manteniendo un nivel de actividad económica y productiva. Esta segunda manera de hacerlo, si funciona bien, evita que se colapse el sistema de salud, las unidades de cuidados intensivos, hace más lenta la propagación del virus, pero también hace que la pandemia dure más tiempo. Y eso requiere que pues haya ayudas económicas a las personas que se quedan sin ingresos y que por motivos de la relativa falta de actividades, el aislamiento, no pueden trabajar. Estamos hablando de aislamiento dentro de una región y estamos hablando de aislamiento entre las regiones. Al principio yo dije que el aislamiento entre las regiones hay que mantenerlo, porque a aquellos que les ha ido bien hasta ahora no pueden correr el riesgo de que les traigan el contagio de afuera. Pero dentro de la región también es esencial que haya un aislamiento proporcional a la gravedad del problema en cada región. Y ese es el camino que ha adoptado Colombia. Hasta ahora las cosas, los números han funcionado relativamente bien. Claro que cuando nosotros miramos los números de hoy, tenemos que considerar que esos números reflejan lo que estaba pasando hace 2 o 3 semanas. Si es el número de muertos, por ejemplo, hoy hubo 21 muertos en el reporte oficial del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas hubo 21 muertos. Esos muertos fueron contagiados de hace 3 semanas o hasta un mes. De manera que cuando estamos mirando los datos, siempre tenemos que saber que esos datos no están reflejando la situación de hoy, sino la situación de lo que pasó hace 2, 3 semanas. También el uso de unidades de cuidados intensivos, etcétera, son situaciones que reflejan lo que pasó hace 2 o 3 semanas, pero no reflejan lo de hoy, pero muestran lo que puede ser como las tendencias de cómo se está moviendo el tema del virus. De modo que los datos de hoy son razonablemente buenos en el país. No estamos en centenares de muertos diarios como están en el Brasil, por ejemplo, o como estuvieron en España o en Italia, en China en su momento, en Estados Unidos, donde no son centenares, sino hasta miles de muertos por día, los que llegó a ver hace poco. Aquí estamos, infortunadamente, con 20 o algo así muertos, que son 20 muertos, pero no son los datos exorbitantes y sin control de otros países que adoptaron por la estrategia de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Entonces, hasta ahora se ha manejado relativamente bien, pero eso hace que se prolongue el tiempo de duración de la pandemia y por lo tanto mucha gente se queda sin ingresos. Y ahí es donde nosotros sí tenemos una crítica al gobierno. El gobierno no se ha metido la mano en el bolsillo de la manera como debiera haberlo hecho. Realmente mucha gente que se ha quedado sin actividad productiva se ha quedado sin ingresos y no tiene ahorros. Y por lo tanto empieza a haber un problema de hambre. Y claro, cuando hay hambre, la gente tiene que salir a la calle a buscarse la manera de sobrevivir. Y la única manera de que salgan menos y corran menos el riesgo de cambiar la situación y empezar a acelerar los contagios es que reciban subsidios de parte del gobierno. Esos subsidios han sido muy pocos, con cantidades de dinero muy pequeña. Por ejemplo, a la gente más pobre, que es eso se llama el primer decil de la población en cuanto a ingresos, que tiene ingresos muy bajos
muy inferiores a un salario mínimo, pero de todas maneras ingresos para vivir y sobrevivir en donde están radicados, les están dando 160,000 pesos mensuales. 160,000 pesos mensuales, este es el ingreso solidario, es una cantidad irrisoria. Son familias de 4 personas, porque las familias más pobres son familias más grandes. En ese primer decir, el promedio de tamaño de la familia es 4.12 personas, de manera que para que 4.12 personas vivan con 160,000 pesos mensuales es imposible. Entonces, el gobierno, si hubiera hecho un diseño bueno de aislamiento, de manejo del aislamiento, de aislamiento interregional, y lo ha mantenido, ha sido muy tacaño en los subsidios que durante este periodo debían estar recibiendo la gente más pobre y los más vulnerables, y aún sectores de clase media vulnerable, para que puedan mantener el aislamiento sin ingresos, que es lo que está pasando en las grandes ciudades, como por ejemplo las ventas ambulantes. Entonces, la reacción de la gente ha sido salir a la calle porque se quedó sin cómo comer. No importa si se lo permiten o no se lo permiten, sale a la calle y busca sobre la manera de sobrevivir. Es lo que está pasando en las grandes ciudades. De manera que, si bien ha habido un buen manejo de las velocidades y del aislamiento, no ha habido una metida de la mano al bolsillo lo suficientemente seria para que se pueda garantizar el derecho vital a la alimentación y a la sobrevivencia, sobre todo de la gente más vulnerable. Eso en cuanto al aislamiento, a la pandemia, y decirles que todavía exactamente no sabemos lo que va a pasar con las medidas de la última, digamos, generación de medidas que ha tomado el gobierno de pedir la autonomía, porque eso solamente va a empezar a producir resultados en 2 o 3 semanas, a saber si aumenta el número de muertos, si aumenta el número de uso de unidades de cuidados intensivos en los hospitales, etc. De manera que esa es una primera visión que yo quería decirles de cómo estoy analizando la situación del COVID-19, que es el tema del día en este momento, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Ahora, pues para que vamos dialogando, yo no sé si ustedes, si Nain hace una intervención o quieren llevar del post-conflicto, de la post-pandemia. ¿Qué dicen? Sí. No, es que tocas un tema que de pronto uno hace una reflexión en el común, y es que todos los días y hay casos nuevos, y pues las cifras que muestra el gobierno nacional aludiendo que la curva va disminuyendo, pues no son como en esa lógica como compatible el tema de los números. ¿Qué reflexión tienes sobre eso, digamos, sobre el número de contagiados que puede haber en el país y en las regiones? ¿SICO será, digamos, el reflejo de la realidad? Bueno, la verdad es que se están haciendo ya un número de pruebas de cierta importancia en tamaño. Se están haciendo más de 6,000 pruebas diarias. Hubo un momento en que se hicieron menos de 1,000 pruebas diarias. Eso empieza a tener un mejor reflejo de la realidad. Ahora, los números de los infectados están aumentando. Estuvimos en un periodo en que eran más o menos 400 identificados por día. Después pasamos a 500 identificados por día. Después eran 600 identificados por día. En esta semana estamos entre 600 y 700. Un día 700 y algo, otro día 650, otro día 700 algo, hoy de nuevo 600 y pico. Están aumentando. La idea de que la curva está disminuyendo, eso no es cierto. No está disminuyendo, sigue aumentando. Lo que está es aumentando despacio. Y eso es lo que busca esa política de aislamiento relativo, que aumente lo más despacio posible para que no se acelere demasiado la pendiente de la curva y produzca un colapso del sistema de salud y muchos muertos evitables. Pero no estamos de ninguna manera en el momento en que la curva se ha aplanado, o se ha achatado o se está bajo control. Sigue aumentando el número de personas infectadas que miden las pruebas que está haciendo el mismo gobierno, de manera que eso va a seguir así, va a seguir aumentando. El mes de junio es un mes que se va a volver clave en todo este terreno, porque claro, desde el 27 de abril empezó a haber una apertura a nuevos sectores para que salieran a trabajar. Primero, la manufactura y la construcción. Después, sectores del comercio. Ahora, más sectores del comercio. Y eso, indudablemente,
va a aumentar los riesgos de contagio y va a aumentar el número de infectados. De manera que todavía esto está subiendo y va a seguir subiendo. El ideal del manejo es que suba de un modo que no sea, digamos, un impulso con una pendiente muy vertical, sino que la pendiente sea menos vertical. Pero estamos lejos todavía de que hayamos pasado el punto más alto de la curva. Por el contrario, estudios de epidemiólogos del gobierno nacional, de universidades, de gente que sabe del tema, nos dice que aquí el problema más complicado puede estar entre julio y agosto, el pico de la pandemia, por la velocidad como está aumentando, que es una velocidad que es más bien lenta. De manera que por ahora, yo creo que hoy de las medidas que hoy anunció el presidente, acaba de anunciarlas, yo lo estaba viendo por televisión, hay dos medidas que yo comparto. La primera, que se mantenga el aislamiento regional, que no haya transporte aéreo, que no haya transporte terrestre interdepartamental ni intermunicipal. O sea, el aislamiento de cada región se mantenga para que cada región pueda manejar sus cosas sin tener el riesgo seguro de que visitantes o personas que vienen de otras partes le traen el contagio. Y segundo, que se mantenga por fuera de la educación presencial, la educación preescolar, básica, media y universitaria. O sea, estas educaciones o se hacen virtualmente o no hay, o sea, no hay clases en las escuelas, colegios y universidades hasta final de junio. Ya el semestre está terminando. Efectivamente, yo pienso que para muchos estudiantes el semestre simplemente se perdió, pero yo creo que es un costo que se puede pagar en términos de tiempo, porque ha permitido evitar que el niño o el joven al ir a clases se convierta en un conductor o vector, como se dice en epidemiología, que ayude a la difusión y a la dispersión del contagio. De manera que los números hasta ahora son números razonables, yo no creo que los estén manipulando, porque hay un número que es muy difícil de manipular, que es el número de muertos. Podemos decir lo que quiera de los contagios, que no hay pruebas, que sí hay pruebas, pero el número de muertos no se ha disparado como en otros países, donde indudablemente, pues mire usted lo que pasó en Guayaquil, en el Ecuador, hace un mes, que fue tanto el número de muertos que no tenían ni siquiera posibilidades de cogerlos de las casas, y los muertos estaban en las habitaciones 2 o 3 días de su propia casa. Entonces eso no ha pasado en Colombia, lo que demuestra que la manera relativamente, digamos, cuidadosa como se ha manejado el tema del aislamiento ha funcionado. Lógicamente, repito, esto tiene una debilidad, y es que en la medida que más tiempo pase, más problemas de ingresos tiene mucha gente, y en eso no se ha metido lo menos el bolsillo como debería haberse lo metido el gobierno nacional, y hace que cada vez más gente quiera salir a la calle. En el caso de ustedes en sur, con tan poquitos casos como los que tienen, mientras no llegue gente de Cartagena, de Barranquilla, de Bogotá, de otras partes del país a contagiarlos, yo pienso que se puede tener una actividad relativamente más amplia en cuanto a actividades que generen ingresos, con protocolos, por supuesto, muy cuidadosos de bioseguridad, pero mucho más de lo que se podría hacer, por ejemplo, en el Atlántico o en Cartagena, o lo que se puede hacer en Bogotá o en Cali, donde de todas maneras hay, en el caso de Bogotá, cada día hay por lo menos 200, 220, 250 nuevos contagiados. Entonces aquí pues hay que tener más cuidado en el manejo de esa situación que en regiones donde el número de contagiados es mucho menor. Bueno, luego de escuchar, digamos, tus reflexiones sobre lo que ha significado el COVID, nos gustaría que, pues, para los compañeros que no te conocen en el territorio, nos digan quién es Antonio Navarro Wolf. Es decir, porque hay muchos compañeros que me están escribiendo aquí por WhatsApp, que son jóvenes, son nuevos, y están como en la consulta, preguntándome quién es Antonio. Pues nos gustaría aterrizar enseguida alrededor sobre quién es Antonio Navarro Wolf para esos compañeros pues que están insistiéndonos acá escribiendo. Con mucho gusto. Después vamos a hablar del post-COVID-19, lo que ha desnudado el COVID-19 y que deben ser cambios que hay que hacer en la sociedad colombiana. Antonio Navarro, yo soy pastuso. Nací en la ciudad de Pasto,
hace ya más de 70 años. Yo soy de los que tienen que mantenerse todo el mes de junio sin salir a la calle, porque soy de los mayores de 70. En esos 70 años he hecho de todo. Viví en Cali muchos años, soy egresado de un colegio público, el Colegio de Santa Librada en Cali. Después estudié ingeniería sanitaria en la Universidad del Valle. Quería estudiar ingeniería civil, no había ingeniería civil, no me quise ir a vivir a otra parte. Lo más parecido en ese momento a la ingeniería civil era la ingeniería sanitaria, y estudié ingeniería sanitaria. Después me sentí muy contento de haber estudiado ingeniería, que es la ingeniería del medio ambiente, la ingeniería del agua, la ingeniería que tiene que ver con las relaciones agua, naturaleza, medio ambiente, residuos, etc. Terminé mi ingeniería y me dieron una beca de la Fundación Rockefeller. Trabajé con la Fundación Rockefeller un tiempo. Después me salió otra beca para ir a estudiar en Inglaterra, una beca del Consejo Británico. Me fui para Inglaterra. Fui profesor de la Universidad del Valle unos casi 7 años. Después fui decano de Ingeniería Sanitaria en la Universidad del Valle. Y estando en todas esas, apareció el M19 reivindicando la necesidad de alzarse en armas contra un fraude electoral que había habido el 19 de abril de 1970 contra el general Rojas Pinilla. Yo ese día, desde ese 19 de abril, me di cuenta que sí había habido un comportamiento irregular de las autoridades electorales. En ese momento yo era estudiante de la universidad. Y entonces dije, sí, tienes razón. Al general Rojas Pinilla le robaron las elecciones el 19 de abril de 1970. Y si le roban las elecciones a un general del ejército retirado, ¿a quién le van a aceptar un resultado electoral en Colombia? Terminamos en eso con el alzamiento armado. Dejé mi decanatura en la Universidad del Valle, mi cargo de profesor, casa, carro, beca, todos mis beneficios que tenía en ese momento, y me metí al M19. El M19 rápidamente pues identificaron que yo era miembro de esa organización, me tuve que ir para el monte, y entonces estuve en el Cauca y en el Cajetá. Después me cogieron preso, estuve 2 años preso en la cárcel de La Picota, donde me hicieron un consejo verbal de guerra. Salí de ahí, me fui de nuevo para el monte, a la zona de la costa del Pacífico, y después vino la negociación de paz, un intento de negociación de paz con el gobierno de Belisario Betancourt. A mí me nombraron como jefe del grupo de negociadores de paz del M19. Esa negociación no anduvo para nada, no había posibilidades de negociar, el gobierno no tenía, aunque tenía la intención, no tenía el espacio para negociar. Al final estaba yo en Cali desayunando en una visita que hice a esa ciudad, y estábamos en una cafetería, entró un señor ahí, me tiró una granada, la granada me estalló al lado del pie, y ahí quedé como quedé ahora, con pata de palo, o sea, una prótesis en la pierna izquierda que me la tuvieron que amputar, y hablando así como hablo ahora, hablando a media lengua, porque una estigla me entró por así por el cuello y me cortó el nervio que controla la lengua, que se llama el nervio hipogloso. Toda esa operación me la hicieron en México, porque me autorizaron, estuve unos días hospitalizado en Cali, ya me iban a rematar dentro del hospital, entonces me autorizaron para irme a México por mediación, entre otras cosas, de Gabriel García Márquez, de Gabo. Entonces en México me cortaron la pierna y ya me quedé en el exterior. Vino otro intento de paz en el gobierno de Virgilio Barto, que encabezó Carlos Pizarro, y yo me incorporé a ese intento de paz, que ese sí funcionó. Intentamos pues que otros grupos guerrilleros también hicieran la misma negociación con nosotros, no quisieron hacerla, la hicimos solos, pues estábamos convencidos que el alzamiento armado no iba para ninguna parte, no producía ningún resultado efectivo, y entonces firmamos la primera paz de América Latina contemporánea el 9 de marzo de 1990. La firmamos Carlos Pizarro y yo a nombre del M19 y Virgilio Barto a nombre del gobierno nacional. En ese momento estábamos en campaña presidencial. Habían matado ya a Luis Carlos de Adán como candidato presidencial del Partido Liberal, a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, y a los 46 días de haber firmado la paz mataron a Carlos Pizarro. Firmó la paz el 9 de marzo y lo mataron el 26 de abril. El 26 de abril de 1990 mataron a Pizarro. Yo heredé esa candidatura presidencial, me encerré en una casa, estuve encerrado todo el resto del mes de abril,
y el mes de mayo hasta junio, cuando vino la elección presidencial, la votación, porque si salgo me matan también. Entonces ahí fue mi primera candidatura presidencial. Después de eso, eso coincidió con el movimiento estudiantil de la séptima papeleta para hacer una asamblea constituyente. Hicimos un acuerdo con el gobierno que fue elegido en ese momento, que es el gobierno de César Gaviria, y entonces decidimos hacer una asamblea constituyente. Entonces los que firmamos ese acuerdo, el presidente Gaviria dijo, vamos a hacer un gobierno de concertación, y a mí me nombraron en ese gobierno como ministro de Salud desde el 7 de agosto de 1990 hasta noviembre de 1990. En noviembre renuncié al Ministerio de Salud para ser candidato a la constituyente. Fui candidato a la constituyente en una lista de la Alianza Democrática M19. Sacamos el 28% de los votos, una votación muy buena. Y terminamos en la Asamblea Constituyente que estaba partida en 3 tercios. Un tercio era liberal, otro tercio conservadora y otro tercio de nosotros, los del M19, que habíamos sacado prácticamente un tercio de los votos sin ninguna favorabilidad, a voto limpio, porque la gente quiso apoyarnos. Así que por eso hubo una presidencia colegiada de 3 miembros, un liberal, Horacio Serpa, un conservador, Álvaro Gómez, y Antonio Navarro, o sea yo, a nombre de la Alianza Democrática M19. Hicimos la nueva constitución, después intentamos de nuevo la presidencia, no pudimos salir adelante, me fui a Pasto, fui candidato y elegido después alcalde de la ciudad de Pasto, me fue muy bien como alcalde, me dieron el premio al mejor alcalde de Colombia, después fui representante de la Cámara por Bogotá, después senador, después de nuevo gobernador, esta vez gobernador de Nariño, donde me volví a mi tierra, me nombraron gobernador, de la gobernación vine, trabajé con Petro aquí un ratito en el gobierno de Bogotá, y después fui candidato al Senado y fui senador en el periodo anterior. En este momento no soy nada, porque quería ser candidato a la alcaldía de Bogotá, pero Claudia López me ganó finalmente, y entonces ella fue la candidata del partido nuestro, Alianza Verde, a la alcaldía de Bogotá. De manera que he sido de todo, ministro, constituyente, senador, representante a la Cámara, alcalde, gobernador, y ese es Antonio Navarro. Entonces, estos 70 años han sido bien vividos y con mucha experiencia, y hoy pues estamos aquí a la presidencia colegiada del Partido Verde al lado de Antanas Motus y Carlos Ramón González. Antonio, como bien nos describiste, tienes una trayectoria política, social, bastante amplia, bastante grande. ¿Qué recomendaciones nos das a nosotros los jóvenes en medio de ese contexto que a veces uno encuentra como tan hostil, como es la vida de la acción política y también como son los liderazgos sociales? ¿Qué recomendaciones le das a esos compañeros que están ahora en el territorio, a los jóvenes campesinos también, en esta lucha que llevan por reivindicar sus derechos simplemente? ¿Qué recomendaciones nos das? Si van a hacer política, háganla limpiamente. No se vayan a volver clientelistas. No compren un voto. No cambien un voto por un favor, porque por ahí empiezan mal. Yo llevo pues haciendo política electoral desde 1990, o sea, 30 años. 30 años desde que firmamos la paz y he tenido todos esos cargos de responsabilidad y nunca he hecho clientelismo. Se puede hacer política de opinión, se puede hacer política de principios, se puede hacer política transparente, se puede hacer política de ideas, pero si usted empieza comprando un voto, cambiando el voto por un favor que le hicieron a no sé quién, a no sé cuál, empieza mal. ¿Es difícil hacer la política de opinión? Sí, porque hay que hacerse conocer, hay que ayudar a que la gente sepa quién es uno, y eso no es fácil. Lo más difícil para quienes quieren hacer política electoral es hacerse conocer. Esa es la parte más difícil. Yo me hice conocer porque venía pues de la paz del M19 y todo lo que pasó, y eso me ayudó. Pero muchos de mis compañeros que se hicieron conocer también en ese periodo no les fue bien en política porque no hicieron bien las cosas. De manera que hacerse conocer y nada de clientelismo. Seriedad, honradez, ideas y propuestas y manos limpias. Eso es fundamental si uno quiere tener una carrera política que valga la pena. Ahora estamos en lo que va a pasar cuando pase el COVID-19, pues en este momento
Cualquiera que hable de otras cosas, eso es secundario frente al COVID-19. ¿Qué nos ha enseñado el COVID-19 como cosas que debemos afrontar en el futuro? Primero, la mala organización y calidad de los servicios de salud que tiene Colombia. Aquí necesitamos pensar bien colectivamente qué cambios hay que hacerle a los servicios de salud del país para que sean servicios de salud que sean capaces de resolver no solamente pandemias cuando se presenten, sino la salud diaria de los ciudadanos que tienen muchas dificultades. Entonces, esa es una primera cosa. Segunda, nos demostró los niveles de desigualdad tan enormes que tiene Colombia. Colombia tiene niveles de desigualdad escandalosos, vergonzosos. ¿Cuánta gente tiene informalidad en sus ingresos? Más del 60% de la población colombiana tiene ingresos informales. Mientras hay unos muy poquitos, muy ricos, hay una enorme mayoría de la gente que vive de la informalidad. Aquí hay que avanzar hacia la disminución de la desigualdad. El Partido Alianza Verde ha hecho una propuesta, por ejemplo, de una reforma tributaria estructural que le meta la mano al bolsillo con impuestos serios a los más ricos, para que, como en otros países del mundo, antes de impuestos la desigualdad es grande, después de impuestos la desigualdad disminuye, porque los que más realmente tienen dinero pagan impuestos grandes y ayudan de esa manera a distribuir la riqueza. Entonces, el segundo tema que está por resolver en el país es el tema de la desigualdad. Tercero, el tema recurrente en la vida colombiana, la corrupción. Pero nadie puede afrontar la corrupción si no tiene tranquilidad de que nadie puede hablar mal de usted. Cuando yo fui alcalde de Pasto o gobernador de Nariño, nadie podía decir en ese gobierno se perdió un peso. Y entonces eso me daba autoridad para controlar y para poder tener el apoyo de la población. Cuarto, necesitamos prepararnos para el cambio climático. Esa es una ola que es mucho más grande que el COVID-19 y es un tema global también. El cambio climático lo produce la emisión de gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero están en los combustibles que se usan para los vehículos y para industrias, pero está también hasta en la boñiga de las vacas. La boñiga de las vacas genera metano, que es un gas de efecto invernadero. Y en el caso de los combustibles fósiles generan gas carbónico, que son gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero están aumentando la temperatura de la Tierra. Y si aumenta varios grados la temperatura de la Tierra, aquí va a haber una enorme catástrofe. Se va a derretir el casquete polar y se va a aumentar el nivel de los océanos y va a haber cambios muy graves y muy desfavorables para el ser humano. Yo creo que los jóvenes tienen que estudiar bien el tema del calentamiento global y el cambio climático. Ese es algo que debe volverse una política de mediano y largo plazo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, donde los jóvenes tienen un gran papel de lograr que esa comprensión de los efectos del cambio climático sea lo suficiente para que se vuelva clara una política de evitar que ese cambio climático siga a la velocidad que va, porque ya viene sucediendo, ya está aumentando la temperatura del globo terráqueo. Y por fin yo diría que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de aumentar el uso del computador y de los mecanismos virtuales en Colombia. El uso de Internet se vuelve fundamental. Miren ustedes, los colegios y universidades donde los estudiantes tienen Internet y tienen computadores han podido dar clases en esta época de aislamiento. Pero en las zonas donde no hay computadores, porque la familia no los tenga, porque sea muy pobre, o porque no hay conexión a Internet, simplemente se perdió el semestre, se perdió las clases, porque no hay manera de llegarles. Miren, en el control del COVID-19, una serie de mecanismos virtuales han sido muy importantes para países como Nueva Zelanda, como Corea, que han hecho el control de la difusión o de la dispersión del virus del COVID-19 a través de mecanismos de Internet que identifican dónde están y permiten hacerle seguimiento a la población que tiene más contagios para aislar esa parte de la población y no tener que aislar a todo el mundo. De manera que esa es la otra tarea que sale como una tarea
resultante de las enseñanzas del COVID-19. Las repito. Uno, vamos a trabajar duro en mejorar el sistema de salud. Segundo, un esfuerzo consistente para disminuir la desigualdad. Tercero, indudablemente hay que seguir luchando contra la corrupción. Cuarto, un esfuerzo formidable contra el cambio climático. Y quinto, por la generalización del Internet y del uso de computadores en Colombia, sobre todo para los jóvenes, para el futuro, para hacer un mecanismo que nos permita comunicarnos de muchísimas maneras y no solamente presencialmente. De manera que creo que esas 5 cosas son herencias de la pandemia del COVID-19 en Colombia y, por supuesto, muchas de ellas en el mundo también. Ok, doctor, acá en el momento las personas que están viendo el en vivo están haciendo preguntas, no sé si las respondemos ahora o al final, Ya mismo. después de todo el evento. Ya ok, mismo. Listo, pues acá Santiago Andrés Benavides nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la medida recientemente tomada por el gobierno nacional en materia de educación? Bueno, hoy mismo el presidente Duque anunció que seguía cerrados colegios y universidades por lo menos hasta el 30 de junio. Este semestre, como les digo, para la mayoría de los estudiantes ya se perdió, pero me parece que es una buena medida que siga cerradas las clases presenciales. Los jóvenes yendo a clases se pueden contagiar ellos o pueden ser contagiados sin síntomas, contagiados asintomáticos y volverse vectores de difusión de la enfermedad. De manera que o por la vía que se contagien jóvenes y niños, o por la vía que se contagien sin síntomas y difundan la pandemia, es necesario mantener ese aislamiento. Creo que el esfuerzo de hacer de educación virtual es un esfuerzo razonable, serio, pero pues dada la desigualdad que tiene el país y la falta de suficiente internet y suficientes computadores para todos los estudiantes y para todos los jóvenes, pues solamente le puede servir a una parte minoritaria de la población. Pero mire que FECODE hace un par de días, cuando se estaba pensando en que iban a abrir las clases de nuevo, hizo un comunicado muy duro diciendo que no estaban en absoluto de acuerdo con que en las actuales condiciones se fueran a volver a las clases presenciales, y yo creo que tienen razón. Esa es mi opinión. Bueno, no sé si tienen otra pregunta los compañeros por hacer o vamos adelantando. Bueno, en este punto me gustaría invitar a todos aquellos que nos están viendo a que hagan sus preguntas al senador Antonio Navarro, pues él estará respondiéndolas en el momento. Fernanda Cristancho Díaz nos hace la siguiente pregunta. Antonio, ¿cuál piensas que es el mayor reto que enfrentamos al salir de la pandemia? Ya los retos, dice el resumen de los retos: mejorar el sistema de salud, disminuir la desigualdad, seguir combatiendo la corrupción. Es increíble que, por ejemplo, haya sitios del país donde se ha perdido plata de la que se estaba usando para el control del COVID-19. Ese sí es el colmo de los colmos. Que haya gente que se robe la plata que va a salvar vidas, pero esas cosas siguen pasando en el país. Luego la preparación, o mejor dicho, lo que hay que hacer para evitar el cambio climático. Hay que avanzar hacia el transporte eléctrico, nada del transporte de gasolina y el diésel. Hay que buscar fábricas y mecanismos industriales que no temen gases de efecto invernadero. Hay quienes dicen que hay que empezar a volvernos vegetarianos para no comer tanta carne, porque la carne de todas maneras viene de ganado que en la boñiga, en sus excrementos, también produce gases de efecto invernadero. Eso ya es un poquito más difícil, pero de pronto sí también es necesario avanzar hacia allá. Y luego la generalización del Internet y del uso de mecanismos virtuales de comunicación en el país. Muy bien, Antonio. Para ir de pronto adelantando y ya cerrando estas reflexiones pues, que nos vienes dando cerca de la situación del país y además también la situación que vivimos los jóvenes en los territorios,
Dos cosas puntuales que nos gustaría, digamos, tuvimos una discusión sobre algunos temas muy puntuales. Algo en que tuvimos confluencia fue el proceso constituyente. Muchos, de pronto, la reflexión de que la Constitución del 91 está muy bien elaborada, está muy bien estructurada, digamos, fue un hito en la entrada del Estado Social de Derecho, pero vemos de que no hay un efectivo cumplimiento a lo pactado, digamos, en ese contrato social. Para contextualizar qué significó, o más bien qué significa la Constitución del 91 para ti, digamos, y para el país, y frente a los mecanismos de participación ciudadana, muchos jóvenes logramos llegar en algunos espacios de incidencia, en mi caso como el Consejo Departamental de Planeación, otros en los consejos municipales, muchos espacios de participación, pero ¿qué hacer para mejorar de pronto y fortalecer esos espacios frente a los consejos de juventudes que se vienen ya el año que viene? Digamos que es un escenario bastante interesante. Entonces, esas dos cosas puntuales me gustaría que de pronto nos des una reflexión sobre ellas. Bueno, la Constitución, primero, la Asamblea Constituyente fue un momento de unidad nacional. A veces nos hacen falta más momentos de unidad nacional en el país. Así más bien marcamos las diferencias que a veces encontrarnos en soluciones conjuntas y colectivas. Por ejemplo, del COVID-19 podría haber sido un momento de unidad nacional, no lo ha sido, aunque en general, digamos, la gente ha apoyado las medidas que se han tomado. No ha habido un esfuerzo colectivo en encontrar una solución entre todos. El gobierno ha ido adoptando lo que le parece que es bueno, pero no dialoga con los otros sectores en una idea de unidad nacional. La constituyente sí fue un momento de unidad nacional. En ese momento todos nos dedicamos a hacer la mejor constitución posible, sabiendo que teníamos diferencias de apreciación, y por eso la constitución que salió el 4 de julio de 1991 y que entró en vigencia es un cambio institucional muy avanzado para su momento. O sea, se avanzó institucionalmente, pero ¿qué pasa? Para aplicar esas ideas institucionales se necesitan gobiernos. Eso no se aplican solas. La Constitución sí la defiende la Corte Constitucional, tiene una serie de afirmaciones y de decisiones constitucionales que son de obligatorio cumplimiento, pero su aplicación real la hacen los gobiernos. Y lo que ha pasado en Colombia es que no ha habido gobiernos que correspondan al espíritu de la Constitución de 1991. Aquí nos siguen gobernando los mismos de toda la vida. Los mismos se nos están gobernando desde 1820 o 1819, cuando nos independizamos de España. Con nombres distintos, pero todos los presidentes que hemos tenido han sido de los mismos grupos sociales y políticos que han gobernado el país toda la vida. Por eso tenemos la desigualdad que tenemos. Colombia tiene mucho más desigualdad que cualquier otro país de América del Sur. Tiene más desigualdad que México. Tiene más desigualdad que casi cualquier otro país de América, excepto tal vez Guatemala o Haití. Del resto, la desigualdad es muy grande, porque como nos han gobernado los mismos que han tenido el control del país, pues ellos entre ellos se hacen pasito y no toman las medidas para disminuir la desigualdad. De manera que lo que nos hace falta es lograr que alguien distinto a los que han gobernado siempre llegue a gobernar el país y de esa manera aplique los principios de la Constitución del 91 realmente, aplique el Estado Social de Derecho. Mire el tema de la salud. Pues la salud se volvió un negocio y evidentemente no puede ser simplemente un negocio, sobre todo es un servicio básico, como lo es la educación. Entonces sí es esencial que llegue a gobernar a alguien distinto. Los jóvenes, pues hombre, los jóvenes tienen el impulso de la juventud y hay que hacer que muchos más jóvenes se incorporen a la vida pública. Bienvenidos jóvenes en la vida pública. Los necesitamos, los queremos. Necesitamos el impulso de ustedes. En diversos momentos de la historia los jóvenes juegan un papel muy importante. La última vez
fue el movimiento de la séptima papeleta en 1990, cuando esos jóvenes de la séptima papeleta le abrieron paso a la posibilidad de la Asamblea Constituyente del 91. Necesitamos los jóvenes metidos en la vida pública. A veces les dice, les da pereza, les da mamera, qué jartera, eso no me llama la atención. Necesitamos que les llame la atención lo público, porque lo público es de todos. Y una sociedad con jóvenes metidos en lo público es una sociedad que avanza. De manera que adelante, muchachos, con toda la energía a meterse en lo público. Doctor, con respecto a ese tema, desde Antioquia, Mar nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál considera que es el mayor reto de los jóvenes hoy en día para incidir en los espacios políticos? Sin duda, meterse a gustar esos espacios políticos, no dejarlos abandonados, no dejarlos por mamera a que los cojan otros, o no dejárselo a los clientelistas. Necesitamos que se metan en la política, que se metan a ser candidatos, no solamente a organizaciones juveniles como las que estamos en este momento conformando y que se van a conformar en el mes de marzo del año entrante, consejos de jóvenes, sino también a consejos de municipios, a edilatos, a asambleas departamentales, que se metan en la política, porque al fin y al cabo la política no es una vaina ahí harta y de segunda para los políticos. La política es lo público, y lo público es de todos. ¿Qué dinero maneja un alcalde? Los impuestos que pagan los ciudadanos, la plata de los ciudadanos. De manera que el verdadero dueño de una alcaldía es el ciudadano. Pero si las jóvenes y la gente sana no se mete en la política, pues entonces aquellos que tienen vicios y que les gustan las cosas mal hechas, terminan controlando la política y terminan desde ese control de la política haciendo mal uso del dinero público. Correctamente. Doctor, en este sentido tenemos otra nueva pregunta de parte de Sebastián Solano, nuestro director a nivel nacional de AgloJoven. Es la siguiente: ¿es posible que las juventudes vuelvan a tener una causa como la que lo fue la séptima papeleta o la paz? Pues hay que buscarla, ¿no? Hay que buscar ese momento cuál es. De pronto en la pospandemia, una causa que sí es fundamental para el largo plazo es la causa del calentamiento global, del cambio climático. Esa puede ser una causa juvenil que no es de corto plazo como el de la séptima papeleta, que era hacer una asamblea constituyente, pero si no hay una clarísima conciencia de los efectos del cambio climático, eso va a ser gravísimo para la humanidad entera. Entonces, de pronto, cosas como esa pudieran ser temas atractivos para los jóvenes. Y el control de la corrupción es fundamental. El control de la desigualdad es fundamental. Temas hay, pero ¿cuáles son los que lleguen a atraer a los jóvenes? Pues no sé. Habría que preguntarles a los jóvenes mismos de qué manera y por qué temas se sienten atraídos. Pero siento que el tema del cambio climático es tal vez el que puede ser más atractivo para los jóvenes hoy en día. Ok, doctor. Erika Alejandra León Claros le hace la siguiente pregunta puntualmente. Antonio, ¿cómo crees que los jóvenes podemos lidiar con los nuevos retos de la política, tomando en cuenta que hay muchas personas mayores que nos frenan para actuar desde la innovación? Pues mire, en Bogotá, por ejemplo, acaba de elegirse un concejal de Bogotá, el compañero Rodríguez Astorga, que tiene 23 años. Se puede. Claro, él tiene una buena formación y hizo una campaña muy intensa con los jóvenes y consiguió muchos votos de jóvenes y le habló a los jóvenes y sacó una cantidad de votos muy importante, sacó 27,000 votos al Consejo de Bogotá y tiene 23 años. De verdad que es posible. Yo lo que creo es que hay que entusiasmarse, hay que meterse en la cosa y asumir unas responsabilidades. Indudablemente, mire, yo que he estado buscando el cambio de este país, les quiero decir, la única manera de cambiar a Colombia es ganando las elecciones con una lógica distinta a la del clientelismo y la politiquería para gobernar y desde el gobierno abrir espacio a una nueva manera de hacer las cosas en este país. De manera que, gustennos o no, las elecciones son el camino. Doctor, acá tenemos una pregunta que me parece que es bastante interesante y es la siguiente. El coronavirus ha golpeado las economías más ricas.
¿será que terminará acabando con el capitalismo? O si después del capitalismo el mundo requiere un nuevo orden económico mundial. No da para tanto. Para trabajar el capitalismo, no, 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 no. Ha golpeado las economías más ricas y ahí están sobreviviendo y van a seguir sobreviviendo. De modo que yo creo que esta es una pandemia que ha afectado a todo el mundo sin respetar pinta, como se decía en mis tiempos, ¿no? No respetaba a nadie. Se le metió a todos los países, a los de una ideología y a los de otra, a los ricos, más que a los pobres hasta ahora. Ojalá no nos vaya a venir una segunda ola de pandemia en África, América Latina, del tamaño de la que vivió el mundo del norte. Pero de ahí a que vaya a acabar el capitalismo, no, no nos soñemos en eso. Ok, bueno, en este punto le cedo el espacio al compañero Navín González, quien no sé, de pronto tenga más preguntas o más dudas, entonces, Pero ya vamos terminando, estamos ya llegando a la sí, hora. ya vamos, Ya llegando a la conclusión. sí señor, ya estamos terminando, ya son las 7:51. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que este en vivo va hasta las 8 de la noche, entonces Navín, adelante, el micrófono es totalmente tuyo. Bueno, Antonio, digamos, ya que hemos recogido todas tus experiencias, tus posiciones, no queda más que pues darte las gracias por el espacio, siempre tú ahí disponible en atender de pronto estas solicitudes que te hacen, no solamente las organizaciones juveniles, sino que sé que de diferentes organizaciones. Entonces, por parte de la Alianza Global de Jóvenes Políticos del Departamento de Sucre y sé que de muchos ciudadanos, pues no queda más que darte las gracias por el espacio y a todos los compañeros que esta noche se conectaron y que nos han seguido desde AgroJoven. Una palabra final sobre el tema del COVID. Necesitamos, Doctor, disculpe de pronto que lo interrumpe, me parece que hay por acá una pregunta. Ya para cerrar, en realidad hay la dos, última pregunta Camilo y y después Catherine, no una sé si de pronto tenemos el simple. espacio. De acuerdo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Antonio, ¿cómo crees que debemos los jóvenes tener una verdadera incidencia en las elecciones de los consejos municipales de juventudes? Bueno, muchachos, muévanse. Eso es muy importante que lo tomen gente con espíritu renovador, que no vaya a terminar en manos de clientelistas jóvenes, y también hay clientelismo joven. Son una minoría, pero existe. De verdad que Oh, a ok, moverles y el esqueleto, muchachos, a moverse, a hacer campaña, a hacerse sentir, a hacerse oír, a hacerse conocer, porque finalmente ese es el reto del que va a ir a cualquier tipo de elección, que lo conozcan, que si lo conocen ya van valorando las virtudes que tengan y después votan por él. De manera que hacerse conocer y decir ok, sobre tenemos la última pregunta para cerrar nuestro panel el día de hoy. La hace Camilo Rodríguez G. Pregunta, ¿cuáles crees que son los principios para lograr esa Colombia que los jóvenes soñamos y cuál debe ser el factor fundamental que toda la sociedad independiente de la edad debe centrarse en época post-coronavirus? Les recuerdo a todos que esta fue nuestra última pregunta y que ya vamos a cerrar nuestro live. las mismas cosas que ya dijimos: reformar el sistema de salud, combatir la corrupción, combatir la desigualdad. No hay nada más grave en Colombia que la desigualdad. Tenemos una de las sociedades más desiguales del mundo. Eso debe ser una prioridad. Prepararnos para que no nos sorprenda y nos coja y nos atropelle el cambio climático, que es un asunto global también, y avanzar muchísimo en términos virtuales y de Internet en Colombia, en las zonas sobre todo de menos ingresos. Y decirles que el manejo del COVID-19 necesita mucho de cultura ciudadana. Cuídate, que así me estoy cuidando yo. Me cuido yo para cuidarme yo, pero para cuidarte a ti también. Mucho de cultura ciudadana es fundamental para manejar este tema del COVID-19, cumplir con las reglas de distanciamiento en el transporte, en la calle, usar el tapabocas. Cultura ciudadana. Mientras más cultura tengamos, mientras más justamente nos tratemos unos a otros en términos de preservar la vida y la salud, mejor nos va a ir como sociedad. Creo que aquellas sociedades que han logrado los mejores resultados
son sociedades que tienen mucha cultura ciudadana. De manera que eso es lo que hay que priorizar en estos días de COVID-19. Y muchísimas gracias, jóvenes, por toda la invitación, por el diálogo de esta casi completa hora que tuvimos, y a meterse en esto en lo público, muchachos. Nada de pereza, nada de eso, no, me prefiero irme a bailar. Claro que hay que ir a bailar. Yo soy un bailador de salsa en una pata que es el mejor del país, pero hay que dedicarle tiempo y esfuerzo al trabajo colectivo, al trabajo público, al trabajo político, al trabajo con los compañeros, con los amigos, y de manera que para adelante, porque para atrás asusta. Gracias, Antonio. Buenas noches. Bueno, chao muchachos, estén muy bien. Listo, doctor, un placer tenerlo con nosotros en esta hora. Espero se pueda repetir nuevamente una hora con usted en la que podamos estar respondiendo más dudas y más preguntas que tengan no solo los jóvenes, sino toda la población en general. Bueno, muchachos, me encanta estar con ustedes y así me gusta, jóvenes motivados como ustedes, es lo que necesita Colombia. Adelante. Correctamente, creo que Navin va a hacer la despedida, entonces, Navin, el micrófono y la cámara es totalmente tuya. No, no, simplemente pues las gracias a todos los compañeros. Recuerden que el 28 vamos a estar en una charla parecida a la de esta noche con concejales jóvenes del departamento de Sucre y del Cesar. Y pasado mañana tendremos a Paloma Valencia con Aida Bella hablando sobre la participación política de la mujer. Entonces, pues hay que agendarse con Aglo Joven y un abrazo pues fuerte a toda la ciudadanía libre y pensante del departamento de Sucre. Bueno, hasta luego, pues felicidades. Bueno, entonces, siendo las 8:57 de la noche, cerramos el evento con el doctor Antonio Navarro Wolf. Un placer tenerlos a todos a todos en línea. Y esto fue Jóvenes que Transforman por Aglo Joven Sucre.